Todavía lo recuerdo con la nitidez de un recuerdo imposible de borrar, aquel día en que mi exmarido decidió dejarme. No hubo gritos, ni discusiones que desgarraran el aire, fue algo mucho más cruel, la frialdad de sus palabras y la distancia en su mirada. Sus ojos, que una vez me habían mirado con amor, ahora eran extraños, como si yo ya no tuviera lugar en su vida. Respiró hondo y pronunció las palabras que me destrozarían por dentro. No podía seguir conmigo, porque según él, yo jamás podría darle un hijo. En ese instante, sentí como si el mundo entero se desmoronara sobre mis hombros. El silencio de la habitación se volvió un grito ensordecedor. Cada palabra que él decía golpeaba mi corazón, cada pausa era un recordatorio de mi supuesta insuficiencia. No era una traición que pudiera comprender ni un desamor que pudiera racionalizar, era un rechazo que me reducía a algo que yo nunca había elegido cargar. Su mirada decía que yo estaba incompleta, que había un defecto irreparable en mí. Y yo, que había soñado con formar una familia junto a él, me vi convertida de repente en alguien rota, marcada por una incapacidad que me habían impuesto como sentencia. Intenté discutir, intenté que entendiera que el amor verdadero trasciende cualquier obstáculo. Le hablé de alternativas, de tratamientos, de esperanza y de lucha juntos, pero él ya había decidido. Para él, seguir conmigo era renunciar a su sueño de ser padre. No había palabras, ni lágrimas, ni promesas que cambiaran su mente. Nunca podrás ser madre, me dijo. Sus palabras se clavaron en mi alma como martillos. No solo me había arrebatado mi presente, sino también el futuro que había imaginado con él. Me sentí un fracaso como esposa, como mujer y como ser humano. Lo que más dolió no fue la separación en sí, sino la forma en que me hizo sentir insuficiente. Cuando salió por la puerta, llevándose consigo nuestras maletas y años compartidos, me quedé paralizada. Miré cada rincón de la casa y sentí que todo había perdido sentido. Las paredes parecían aplastarme, la cama era un espacio frío y vacío. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que mi cuerpo se agotó del dolor. Ese día no solo perdí a mi esposo, también perdí la fe en mí misma, la confianza en mi valor, la certeza de que mi vida tenía sentido. Me habían puesto una etiqueta invisible, infértil, incompleta, rechazada. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Me despertaba con el cuerpo pesado y la mente agotada. El rechazo era un peso constante, como una piedra atada a mi pecho. Cada respiración llevaba el recuerdo de sus palabras, cada movimiento me recordaba que él me había abandonado por algo que escapaba a mi control. Esa sensación de insuficiencia me carcomía, me hacía cuestionar todo de mí misma. Pasé noches interminables abrazada a la almohada, suplicando a Dios respuestas, preguntándome por qué yo, qué había hecho para merecerlo. El amor que creía eterno se convirtió en una herida abierta, sangrante, que dolía con cada recuerdo. Cuando me miré al espejo, ya no vi a la mujer que había amado y confiado. Vi una versión rota, con los ojos hinchados, los hombros caídos y el alma herida. Me escondía del mundo, inventando excusas para no salir, para no enfrentar el juicio silencioso de quienes creía que podían ver mi fracaso. Comencé a cargar con una culpa que nunca me correspondió, convencida de que había fallado en mi rol de esposa, de mujer, de ser humano. Con el tiempo, el rechazo se convirtió en mi compañía constante. Ya no confiaba en nadie, cualquier acercamiento me parecía un preludio a un nuevo abandono. Me encerré en mí misma, construí muros que protegían mi corazón, aprendí a sobrevivir en silencio. Pero en lo más profundo sabía la verdad, no era solo él quien me había dejado. Yo también me estaba abandonando, permitiéndome creer que no era digna de amor ni merecedora de soñar con un futuro que me habían negado. Tras tanto dolor, llorar, sentirme rechazada y rota, comprendí que la vida no se detendría por mi pena. Tenía que seguir adelante, trabajar, cumplir con mis responsabilidades, enfrentar el mundo exterior, aunque dentro de mí todo estuviera destrozado. Mi reconstrucción fue silenciosa y gradual. No hubo explosiones ni cambios inmediatos, simplemente empecé a vivir de manera automática. Me levantaba, me preparaba, trabajaba y regresaba a casa. Al principio, la soledad era insoportable, cada rincón de mi hogar me recordaba su ausencia, cada objeto sus recuerdos. Poco a poco aprendí a llenar mi tiempo, sumergiéndome en el trabajo y creando nuevos hábitos.
Empecé a rodearme de personas que podían sacarme una sonrisa, aunque fuera mínima, incluso cuando no tenía ganas de interactuar. Pero siempre permanecía un vacío que parecía imposible de llenar, una voz interior que susurraba que no era suficiente. Mantuve mi dolor en secreto. Sonreía por fuera, mientras por dentro aún sangraban las cicatrices del rechazo. Reconstruirme de manera silenciosa se convirtió en mi único refugio, mi manera de evitar mostrar al mundo mis heridas. Fue entonces cuando descubrí una versión de mí misma que no conocía, una mujer capaz de levantarse cada día, de enfrentar sus miedos, de seguir adelante a pesar de las dudas y la tristeza. Aprendí a apoyarme en mí misma, porque nadie más lo haría. No fue fácil ni hermoso, fue solitario, doloroso y desesperante, pero ese silencio me fortaleció. Con el tiempo comprendí algo vital: el rechazo no me definía. Mi valor no dependía de la maternidad ni de la aprobación de otros. Yo era plena, incluso cuando me hicieron creer lo contrario. Lentamente, pieza por pieza, reconstruí mi vida hasta que un día me di cuenta de que ya no era la misma mujer que él había abandonado. Había aceptado, aunque con dolor, la idea de que tal vez nunca sería madre. Era una verdad que me habían impuesto cruelmente, pero que yo había aprendido a llevar con dignidad. Y entonces ocurrió lo inesperado. Comencé a sentir cambios en mi cuerpo, síntomas que jamás había experimentado. Al principio pensé que era estrés, pero algo dentro de mí insistía en que era distinto. Fui al médico, sin esperar demasiado, más por aclarar dudas que por creer en milagros. Cuando la prueba confirmó el embarazo, mis piernas temblaron y sentí que el mundo se detenía por un instante. Yo, rechazada por incapaz de ser madre, ahora llevaba una vida dentro de mí. No sabía si reír o llorar. Era como si Dios me mostrara que mi historia no estaba escrita por las limitaciones que otros intentaron imponerme. El miedo me invadía: ¿sería capaz de criar a un hijo sola? Cada latido que escuchaba durante los controles médicos, cada movimiento que sentía dentro de mí, me daba fuerzas. Sostener a mi hijo en mis brazos fue el punto de inflexión de mi vida. Su olor, su piel, su mirada diminuta pero intensa, me recordaron que nunca fui el problema, que no debía culparme, que mi vida no fue un error. Allí comprendí que su abandono no definía mi destino. Mi hijo se convirtió en la prueba viviente de que mi fuerza y mi valor siempre habían estado presentes, aunque la vida me obligara a descubrirlo sola. Pasaron los años. Me dediqué a mi hijo, a mi trabajo, a la paz que lentamente reconstruí tras tantas cicatrices. El recuerdo de mi exmarido dejó de ser doloroso, se convirtió en curiosidad silenciosa. ¿Alguna vez pensó en mí? ¿Se arrepintió? Durante 20 años no supe nada de él. Hasta que un día, en un café cualquiera, el destino nos cruzó de nuevo. Lo vi entrar, y mi corazón dio un vuelco. No era el hombre de antes, el tiempo había marcado su rostro y su postura, pero lo reconocí de inmediato. Su mirada se encontró con la mía y por un instante, el mundo pareció detenerse. Hablamos con cortesía, con torpeza. Sus palabras hablaban de vida, decisiones, arrepentimientos, pero a mí poco me importaba lo que había hecho o dejado de hacer. Lo que me fascinaba era cómo el destino nos había colocado allí, cara a cara, después de 20 años. Yo ya no era la mujer que había dejado atrás. Estaba completa, en paz y fuerte. Unos días después, nuestros caminos se cruzaron nuevamente, esta vez con mi hijo a mi lado. La sorpresa en su rostro al ver a aquel niño seguro y decidido fue invaluable. Jamás había imaginado que yo podría construir lo que él aseguraba imposible. No hubo necesidad de palabras. Su mirada lo decía todo: incredulidad, tal vez arrepentimiento, quizás incluso vergüenza. Yo, en cambio, sentí una victoria silenciosa. No necesitaba gritar, justificarme ni reclamar nada. Mi hijo, por existir, era la prueba de que su rechazo no definió mi vida. Conversamos brevemente. Él intentó disculparse, racionalizar su crueldad, pero yo ya no absorbía sus palabras como veneno. No había suficiente arrepentimiento que compensara los años perdidos en dudas y lágrimas. Al despedirme, sentí algo que no había conocido en décadas: paz. Paz porque por fin entendí que su rechazo solo me había empujado a descubrir mi verdadero valor. Mi hijo era la evidencia de mi fuerza y plenitud.
La vida me enseñó que el amor propio es la base de todo, que la felicidad y la plenitud no dependen de la aprobación de nadie, y que el rechazo que alguna vez pareció insoportable podía convertirse en combustible para mi historia de victoria. Cada lágrima, cada duda, cada noche en vela, me llevó hasta aquí, a ser la mujer que soy, plena, capaz, fuerte y digna de amor, sin necesidad de depender de nadie más para sentirme completa. Si te gusta la historia, suscríbete al canal, así nos ayudas a hacerlo crecer y seguir trayendo más historias.